¿Desconecto el vídeo? ¿Cómo? No, 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 está bien. Ahí prendo cámara. Vale, vale. Vale, vale. Voy. Yo a lo mejor tienes un podcast y solo quieres audio y te va a pesar más o algo. ¿Cómo? No, por si tenías un podcast y solo querías audio o algo así, pero vale, genial. No, no, sí, como para YouTube. Ah, vale, vale. Buenísimo. Ahí estoy. Bueno. Eh, Ah, ya te veo. sí, sí, sí. Ok. Bueno. Empezaría ahora, así que todo esto estaría recortado, así que bienvenidos. Acá estoy con... Tengo el placer de tener al politólogo de Eduardo Blasco. ¿Cómo te digo, Edu o Eduardo? Como quieras, No, todo me vale. no, yo porque no sé. Eh, bueno, así que te haré unas preguntas. Alguna, digamos, pregunté ahí por las redes que te, digamos, que querían saber sobre vos, digamos, sobre qué pensabas sobre ciertos temas, Ujú. así que algunas de esas preguntas que formulé en realidad son de gente que quería saber sobre ciertos temas, ya sea economía como filosofía política, ¿no? Porque lo dividí en dos. Así que, sí, un total de 14 preguntas más o menos. Pero bueno, así que no es algo de lo que habría necesidad de estar una hora respondiendo, o sea, no hace falta que te explayes tanto, ya con respuestas que sean entendibles para alguien que, bueno, que esté profundizando en el tema, o sea, pero bueno, como te sientas cómodo. Vale. Buenísimo. Bueno, sobre economía, que es la primera parte de las dos partes. Para alguien que está comenzando, ¿no? Que es reciente Ujú. en economía, ¿cómo definirías qué es la escuela austríaca? O sea, resumidamente, ¿qué es la escuela austríaca? ¿Qué se diferencia de las demás? Vale. Bueno, depende de si esta persona ha estudiado algo de economía o no. Si ha estudiado algo es bastante más fácil. Pero vamos a decir que no ha estudiado nada de economía. Entonces lo que le diría a esta persona es que de normal cuando estudias economía, estudias lo que llamamos la economía mainstream, ¿no? De quien ha escrito los libros de texto, que son Mankiw, Marshall, bueno, no creo que se estudie mucho el de Marshall, pero el de Samuelson y Nordhaus. Bueno, todos estos son distintas escuelas, diría que en la economía hay distintas escuelas de pensamiento y distintas escuelas de estudiar los fenómenos sociales, de estudiar las relaciones de intercambio y cómo se administran los recursos, ¿no? Entonces, explicaría que existen distintas escuelas y que la predominante ahora es la que se llama la síntesis entre la escuela neoclásica y la neo-keynesiana, los new keynesians, que no es lo mismo que la neo-keynesian, los nuevos keynesianos, que en inglés hacen esa distinción. Entonces, bueno, le explicaría que hay distintas escuelas, que hay una predominante que es la que se suele estudiar cuando estudias economía y que la diferencia principal es el método que utilizamos, cómo entendemos que se tiene que estudiar la economía o los fenómenos sociales, las ciencias sociales en general. Y bueno, la distinción de la escuela austriaca, lo que hace que la escuela austriaca sea tan especial, es que defiende que para estudiar los fenómenos sociales se tiene que emplear un método distinto que para estudiar otros fenómenos que están dentro de otras ciencias. Por ejemplo, las ciencias naturales, la física. Entonces se utilizan unos métodos que son correctos para sus ámbitos de estudio, para sus objetos de estudio, pero para los nuestros, porque estudiamos al ser humano y tenemos unas cosas que nos hace propios distintos de otros objetos de estudio, que ahora diré cuáles son. Bueno, es principalmente una característica. Esto hace que necesitemos un método distinto. Entonces los austriacos reconocemos esta diferencia del ser humano con los átomos, con las moléculas, con los animales, siquiera, bueno, la gran mayoría de animales, pero que esta característica lo que nosotros reconocemos es que el valor es subjetivo, que luego si ves el resto de escuelas, prácticamente menos los marxistas, y no todos, aún no he leído a algún marxista que ya rechaza que el valor sea, o sea, que la teoría del valor del trabajo, pero prácticamente todas las escuelas aceptan de una manera o de otra que el valor es efectivamente subjetivo. Pero los únicos que llevamos esto a la práctica y que somos coherentes con ellos somos los austriacos, ¿no? Porque decimos, vale, si el valor es subjetivo, entonces, ¿por qué luego intentas hacer curvas de diferencia? Es decir, ¿por qué luego intentas ver qué va a preferir una persona a otro o si va a haber indiferencia entre los bienes si sabemos que el valor es subjetivo? O intentas predecir el futuro con modelos
Si reconoces que el valor es subjetivo, debes de reconocer que este puede cambiar en cualquier momento. Y si el valor es subjetivo y el valor es lo que hace la guía de la acción de la persona, si yo me guío según lo que yo valoro más, que esto de nuevo lo aceptaría toda la escuela, y todas las escuelas, o casi todas, también aceptarían que el valor es subjetivo. Si tienes esas dos cosas, tienes que aceptar que entonces no puedes predecir el futuro, porque lo que a mí me motiva para actuar puede cambiar en cualquier momento. Entonces, yo diría que los austriacos somos los únicos que somos coherentes en ellos y, bueno, pues eso nos da unas peculiaridades, como que no intentamos predecir el futuro, creemos que no existen las constantes matemáticas no se pueden dar en el estudio de las ciencias sociales, por lo tanto, intentar crear modelos matemáticos no tiene mucho sentido. Podemos estudiar nuestra ciencia, dividimos nuestra ciencia en teoría e historia, es decir, una cosa es la teoría, las leyes exactas, que las llamaba Menger, que es el padre de la escuela austriaca, las leyes exactas o las leyes a priori, si así lo queremos, son leyes que se dan siempre, las leyes económicas, y la historia. La historia es todo aquello donde ya sí que podemos utilizar las matemáticas porque eso ya ha pasado y ahí no intentamos hacer cambios. Entonces decimos, bueno, pues vamos a utilizar el lenguaje correcto para la teoría, que es simplemente el lenguaje oral o escrito, pero no las matemáticas. Okay. Eso sería un resumen un poco extendido, pero sí, sería como intentaría explicar a alguien qué es la escuela austríaca. Sí. Y hay alguna discrepancia, ¿no? Dentro de los austríacos. ¿Difieren entre ellos? Porque, digamos, hay un conflicto famoso, ¿no? Con respecto a lo que sería el coeficiente de Caja-Cien, ¿no? Con también la reserva fraccionaria. ¿Vos qué opinás de eso? ¿Qué posición tomás? Bueno, sí, dentro de la escuela austriaca hay muchas discrepancias. Las que yo remarcaría principalmente son las discrepancias metodológicas, ¿no? Que somos una escuela metodológica, supuestamente seguimos la misma metodología de estudio, hacemos el dualismo metodológico y llegamos a las leyes desde la deducción, pero aún así a partir de ahí, de estos tres principios, yo diría que lo que aceptamos todos es el marginalismo, es el individualismo, es decir, ¿quién actúa? ¿O qué es el objeto del estudio? La acción del ser humano, ¿no? ¿Quién actúa? El individualismo, el sujeto, cada sujeto es el que actúa. ¿Cómo actúa? Según sus valoraciones subjetivas. Es decir, el subjetivismo sería el tercer punto. ¿Cómo valora marginalmente? Es decir, bueno, esto lleva unas implicaciones, pero cada acción, o sea, es decir, si yo tengo todos X recursos, un número de X de recursos, yo voy a valorar más el que primero consumo porque es el que me va a ayudar o el que voy a utilizar para satisfacer lo que más valoro. Es decir, valoro marginalmente, valoro yo, es decir, el individualismo, el subjetivismo y el marginalismo. Y después, desde esas premisas, deducimos las leyes. Entonces, esos son los cuatro pilares, pero desde estos cuatro pilares luego ya hay ciertas separaciones dentro de la escuela, separaciones metodológicas que me parecen más interesantes. Están los a prioristas extremos, donde yo me encuentro más cómodo, no sé si soy uno de ellos, bueno, seguramente sí, y creo que se puede llegar a muchas leyes simplemente sin necesidad de ninguna comprobación empírica ni ningún hecho empírico. Yo, bueno, soy lo creo con bastante certeza que lo que decía, no es una disputa, pero bueno, había una separación entre Rothbard y Hoppe de cómo se sabe el axioma de la acción, si es empíricamente o no, o es anterior siquiera a cualquier experiencia, es lo que dice Hoppe, que es una ley de la mente. Entonces yo estoy aquí del lado incluso de Hoppe, es decir, que hay muchas separaciones incluso dentro de los a prioristas extremos, pero ahí estamos a un lado, y a otro lado yo diría que están los hermeneutas, los que siguen la hermenéutica, que son un grupo dentro de la George Mason University, y entre medias pues tenemos de todo. Entonces es curioso porque dentro de la escuela austriaca hay bastante discusión y bueno, para algunos no son austriacos, para otros unos no lo somos, pero sí, y el tema que comentabas, más allá de la metodología, ya es un tema de hasta dentro de gente que utiliza la misma metodología, es decir, yo puedo utilizar la misma metodología que utiliza el profesor Bagus, que es una de las personas, de hecho fue mi profesor el año pasado en el máster y es una de las personas con quien yo más cercano me encuentro dentro de lo que consideramos la buena metodología, pero llegamos a conclusiones distintas. Esto ya es algo, sí, bueno, es una prueba de que no somos tan dogmáticos como algunos nos quieren hacer ver, pero sí, el tema de la reserva fraccionaria o el coeficiente de caja del 100%, si quieres lo explico un poco por encima o... Sí, lo explico, vale. Sí, explícalo. Genial, bueno, pues es sobre el papel de los bancos, ¿no? Entonces, y sobre todo, bueno, hay una parte histórica, una parte jurídica y otra parte económica.
para empezar por la parte histórica, para que tenga un poco más de sentido luego llegar hasta el presente, o ver la parte teórica, o de tanto la jurídica como la económica. Bueno, algunos dicen que los bancos nacieron originalmente como almacenes, como sitios donde se depositaba el dinero, y lo que tú, cuando tenías dinero de más, por motivos de seguridad, por facilidad de transacción, entonces tú lo que hacías era, bueno, para ahorrar de costes de transacción, ibas al banco, que funcionaba como un almacén, y depositabas ahí tu dinero. Y te daban un ticket, un recibo de depósito. Y esos recibos circulaban entre ellos como si fuera dinero, es decir, sustitutos monetarios perfectos. Entonces, circulaban como si fuera dinero y la gente pues simplemente tenía el dinero depositado en el banco y los banqueros no lo tocaban. Y los banqueros original, esto sí que estamos de acuerdo a las dos posturas, era gente que, sobre todo los primeros herreros de oro, las primeras personas que trabajaban en el oro, como ellos ya tenían la técnica y tenían sobre todo el capital, es decir, la ubicación, las cámaras y todo para guardar oro, ellos eran los encargados de guardar el oro y cuidarlo. Perdón, Entonces, ellos mismos... eran bonos estos, ¿no? Se puede decir que son... ¿El qué? O sea, dijiste que se usaba como medio No, de intercambio. sí, como si fuera dinero, bueno, lo que luego entendemos como dinero ahora, pero sí, Claro. se utilizaba, eran promesas, era simplemente el billete de recibo, según esto, o sea, el billete de depósito, eso es lo que dicen los 100%istas, Sí. yo no estoy de acuerdo y ahora voy a explicar por qué, pero decían que tenías el recibo de depósito y ahí te ponía que tal había depositado tanto dinero ahí y que había tanto dinero a su nombre, entonces tú los podías intercambiar estos recibos y bueno, ya entraríamos, aún haciendo la mejor defensa que ellos pueden hacer, vamos a decir que los recibos eran de la misma unidad, voy a ponérselo fácil y decir que esto no lo dicen siempre, pero bueno, que utilizaban recibos de la misma unidad, ¿no? De un equivalente a un gramo, equivalente a tantos gramos, a tantos onzas. Bueno, estos iban circulando y un día los banqueros, que no son muy malos, dijeron, uy, aquí hay mucho dinero que no se toca, vamos a imprimir más recibos de depósito del dinero que tenemos. Entonces va a haber una reserva fraccionaria, no vamos a tener el 100% de nuestros activos en efectivo, en dinero. Vamos a utilizar otros activos para otras cosas, como préstamos, lo que sea, o inversiones en inmuebles, bueno, cualquier otro tipo de activo. Y vamos a tener solo una parte de los billetes de depósito que hemos emitido. Este cuento, bueno, no lo quiero llamar cuento porque tampoco quiero faltar al respeto, pero bueno, esta historia que cuentan es un poco creíble por lo siguiente, porque no tiene mucho sentido que lo que circularan fueron billetes de depósito, es decir, no tiene mucho sentido que el banco alguna vez funcionara como un depósito y que ese banco emitiera billetes o recibos que circulasen como dinero. ¿Por qué? Porque tenemos el problema de quién pagaba el depósito. Porque si es un depósito, alguien tiene que pagar por el servicio de depositar, de la guardia y custodia del dinero. Pero entonces, si lo que circulaba era el recibo de depósito, ¿cómo sabía el banco a quién cobrar? O simplemente abría cada vez la caja fuerte. Claro, pero si no era una caja fuerte porque estaba todo el dinero acumulado, ¿cómo sabía exactamente cuánto cobrar a cada cuenta? Es muy difícil, es imposible que sucediera así, por eso. Pero de hecho, la simple pregunta de cómo sabía el banco a quién cobrar, el banco no lo podía saber. Entonces, la única opción que era que llegara a final de mes y quien tuviera el recibo tenía que pagar. Entonces la gente, la velocidad aumentaría mucho, es decir, la gente circularía muchos esos recibos. ¿Por qué? Porque no querría llegar a fin de mes y que tuviera que pagar. Es decir, no tiene sentido esta historia que cuentan de cómo fueron los bancos los que operaron primero en depósito y luego violaron la propiedad de la gente que depositaba ahí su dinero y dijeron, vamos a utilizar este oro. ¿Por qué? Porque aunque lo hayan dejado en depósito, no lo están utilizando y podemos imprimir más recibos que lo que hay. No, lo que pasó es que desde el primer momento era lo que los defensores de la reserva fraccionaria decimos, un préstamo. Es decir, yo le dejaba el dinero al banco, se lo prestaba, a cambio de que cuando yo fuera a demandarlo, lo tuviera. Es decir, es un préstamo a la vista. ¿Qué pasa? Que los bancos ahí sí que calcularon que no necesitaban siempre el 100% del oro o de lo que fuera el dinero en ese momento, en esa economía, físico. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a imprimir más billetes que ahora tenemos. ¿Por qué? Porque no necesitamos el 100%. Y porque, bueno, esto a la gente le interesa también que haya más billetes para poder hacer todos los intercambios que pueda haber. Porque imagínate que es una economía muy pequeña, es una economía donde hay 50 onzas de oro. Pero el número de intercambios que se quiere hacer, es decir, lo que se ha producido y lo que se quiere intercambiar entre las personas, equivale a 1000 onzas de oro. Es decir, el valor de los intercambios que se tendrán que realizar es igual a 1000 onzas de oro. Si solo hubieran 50 billetes por el valor de 50 onzas de oro, sería muy difícil hacer todos los intercambios necesarios. Pero si en cambio tenemos, eso sería el 10%, y tenemos 500 billetes por valor de 500 onzas de oro, sería mucho más fácil
hacer todos los intercambios. Entonces, el problema que según los 100%istas hay es que, bueno, hay tres problemas principalmente. Algunos mencionan un cuarto, pero Huerta de Soto dice que también va en contra del derecho romano, pero no iba en contra del derecho romano, y mi respuesta es y sí y qué. Pero bueno, entonces, los tres principales son que es fraude, porque hay doble disponibilidad de los bienes, es decir, cuando se imprimen más billetes que oro, hay dos personas que tienen el reclamo sobre la misma cantidad de oro. El segundo argumento que utilizan es que hay lo que se llama error in negotio, es un error de hecho en derecho. Hay varios tipos de errores en los contratos, y este error en concreto significa que yo no sé lo que estoy firmando. Es decir, yo pensaba que era un contrato de un tipo, pero es un contrato de otro. Es decir, yo pensaba, quien aceptaba el contrato con el banco pensaba que era un contrato de depósito, pero en verdad era un contrato de préstamo y el banco está haciendo uso de su dinero. Y el tercer argumento que utilizan es que hay una imposibilidad. Es decir, esos contratos son imposibles, no se pueden cumplir todos a la vez, y todo el mundo va a retirar su dinero, no se podrá cumplir. Vale, pues contestando uno a uno, el primero, el de que si es fraude y hay doble disponibilidad de bienes, no exactamente, porque lo que para mí es el activo contra el banco, para otros es el pasivo. Es decir, el banco, una de las funciones principales, tiene dos funciones: intermediario financiero y gestor de cobros, ¿no? Entonces, como intermediario financiero, lo que hace es buscar a los oferentes de liquidez y juntarlos con los demandantes de liquidez. Es decir, yo tengo más dinero del necesario, soy un agente con capacidad de financiación, puedo financiar más de lo que necesito, entonces voy al banco, lo dejo ahí, esperando que me den más dinero en un futuro, los tipos de interés. Por eso le presto al banco. O simplemente, a lo mejor simplemente para que me lo cuide. Vamos a decir que no hay inflación, ni deflación, ni nada, el dinero es estable y simplemente quiero que me lo cuide, pues lo dejo ahí igualmente. Entonces, yo voy al banco y yo tengo un activo contra el banco. El banco me debe a mi dinero, porque yo se lo he prestado a él, yo tengo el activo contra el banco. Pero ese banco, cuando se lo da al demandante de liquidez, a la persona que necesita el dinero para financiar su proyecto, lo que sea, esa persona tiene un pasivo contra el banco. Es decir, el banco tiene un activo contra él. Por lo tanto, no es el mismo, es el mismo dinero, pero yo tengo un activo, o sea, es mi activo y yo estoy pasivo. Tú se lo debes al banco y el banco me lo debe a mí. Es decir, que en total es el mismo, no hay doble disponibilidad de bienes, porque lo que tú tienes sobre ese dinero es un pasivo tuyo, no es tu activo. Tú se lo debes al banco de vuelta. Es decir, si le sacas un préstamo al banco, vamos a decir, porque todos somos oferentes y demandantes de alguna manera. Bueno, si sacas un préstamo al banco, tú ves tu cuenta corriente y te sale menos 5.000 euros, ¿no? Entonces tú tienes esos 5.000 euros físicos, pero tú le debes 5.000 euros al banco, más intereses, lo que sea. Tú le debes 5.000 euros al banco. Luego ese banco me los debe esos 5.000 euros a mí. Vamos a decir que solo hay dos agentes, que luego es más complicado, pero no hay doble de disponibilidad. Aunque yo los tenga y tú los tengas, tú se los debes al banco y el banco a mí. Entonces, sobre el dinero real, aunque haya el doble de activos financieros, si así lo queremos, el dinero real, el activo real que hay detrás, es siempre el mismo. Entonces esa es la crítica que hago al problema de fraude o doble disponibilidad. Al problema de que si hay error in negotio, es decir, que yo pienso que es un depósito, yo voy al banco y pienso que deposito el dinero y en verdad lo estoy prestando, es decir, el banco está usando ese dinero sin mi permiso. Entonces, la contestación es, si tú lo sabes, ¿por qué la persona media no lo puede saber? O sea, si el 100%ista lo sabe, entonces es posible saberlo. Vamos a decir que es así como tú dices. Entonces es posible saberlo, hay maneras de saberlo. La otra persona tiene una cosa que en derecho llamamos debida diligencia, que es saber lo que estoy firmando. Si yo voy por la vida firmando cualquier contrato, pues bueno, tampoco es culpa del otro, ¿no? También yo tengo que saber mínimamente qué estoy firmando. Si una cosa tan sencilla como yo preguntarle al banco, oye, ¿este dinero lo vas a tocar o no, lo vas a dejar ahí sin tocar hasta que yo vuelva? Y el banco te dice, no, tú este dinero me lo estás prestando, yo lo voy a prestar de vuelta. Entonces es tan sencillo como eso. Un minuto te puede llevar la conversación. Entonces tampoco es culpa del banco de ser así como ellos dicen. Pero bueno. Y luego el tercer argumento que utilizan, el de la imposibilidad, que no todo el mundo, si ahora todo el mundo fuera del banco a sacar su dinero, no todo el mundo lo tendría. Así no es como se mide la imposibilidad en derecho. En derecho decimos que hay imposibilidad jurídica cuando es físicamente imposible. Es decir, si en el contrato yo te digo que te voy a llevar mañana a la luna a tu casa, entonces hay imposibilidad física y absoluta. Es decir, nunca voy a poder hacer eso. Es físicamente imposible en cualquier momento, no solo ahora, sino en cualquier momento del futuro, que yo mañana coja la luna con los brazos y la entro en tu casa. Entonces, ahí sí que hay imposibilidad. Pero claro, no en ningún momento cuando hablamos de imposibilidad jurídica hablamos del agregado de todos los contratos. Solo hablamos de un contrato. ¿Ese contrato es posible? Sí, yo cada vez que voy a mi banco, en mi cuenta corriente hay una cantidad, saco dinero y ya se ha cumplido el contrato. Voy a decir que meto 1.000 euros
y voy al banco a la semana y saco 1.000 euros. Entonces, ya he finiquitado todo mi contrato con el banco, ¿no? Ya he finalizado mi, perdón, mi contrato de préstamo. Yo lo he prestado y me lo he devuelto. No ha habido ninguna imposibilidad. Si lo que dicen es que una imposibilidad de que se cumplan todos los contratos a la vez, bueno, ese estándar no se utiliza para ninguna otra empresa. Las aseguradoras, por ejemplo, tampoco podrían pagar a todo el mundo que está asegurado a la vez por todos los daños que está asegurado. Entonces, ¿qué pasa? Las aseguradoras tampoco son legítimas, también hay que acabar con ellas. Y el banco, aunque no tenga todos sus activos en la caja de tesorería, pues, es decir, en efectivo, los tiene en otros lados. Es decir, los activos y los pasivos del banco encajan si tú ves un balance. Lo que pasa es que no lo tiene todo en saldo de tesorería, no lo tiene todo en efectivo. Ya, eso es verdad. ¿Pero por qué? Porque el resto lo tiene en otros activos, lo tiene en préstamos, lo tiene en hipotecas, en acciones, incluso en bienes inmuebles. Entonces, bueno, pues lo que se hacía, si alguien estudia historia bancaria lo puede ver, en Escocia existía una cosa que se llamaba el contrato de opción, ¿no? Entonces, algunos billetes, no todos, pero algunos billetes tú los aceptabas y tenían un contrato de opción, que si tú ibas al banco a por esa cantidad de oro que el banco te debía, porque antes el billete era convertible en oro, ibas al banco por esa cantidad y el banco no lo tenía, el banco te tenía que devolver cuando a lo largo de X meses, es decir, tú tenías un contrato con el banco que vale, pues vuelvo a los 3 meses y me lo tienes que devolver con un 20% de interés, una cantidad desorbitada, para que tú lo quisieras aceptar y el banco no quisiera hacer uso de ese contrato, de esa cláusula que tenía. Otra manera es no dar la deuda, es decir, yo voy al banco, no tiene el dinero y el banco me puede decir, mira, no tengo el dinero, ven el mes que viene que yo voy a empezar a liquidar. Tengo aquí inmuebles, voy a empezar a liquidarlos, tengo aquí todos mis pasivos, los voy a empezar a liquidar para conseguir más activos y te voy a poder pagar. Pues, eso es otra manera de hacerlo. O no solo sus pasivos activos, sino también los activos a largo plazo los puede intentar vender. Es decir, acciones las puede intentar vender en la bolsa, inmuebles de nuevo. Puede decir, bueno, mira, yo tengo todas estas casas que es de gente que no ha pagado la hipoteca, las voy a vender y cuando las venga te pago de vuelta. Es decir, que no es que necesariamente no se puedan pagar. Nunca hay maneras de pagar y hay maneras de lo que se llama no dar la deuda. La deuda no siempre se salda con el pago, sí, pero existen otras maneras y otras soluciones. Entonces, esa es la crítica. La crítica principal, bueno, para resumir un poco de nuevo, es que según los 100%istas, los bancos no pueden hacer uso del dinero que se les deposita. Y según los reservistas, decimos que vale, que el depósito es un contrato y que de ese dinero no pueden hacer uso, pero existe otro contrato que es el de préstamo a la vista, que en ese contrato sí que pueden hacer uso porque tú le estás prestando el dinero al banco. Y ya que comentabas, bueno, ya que comentaba al principio las diferencias entre los a prioristas extremos, tal cual, sí que es verdad que entre los reservistas suelen ser de lados distintos al apriorismo extremo, es decir, hay pocos aprioristas extremos que somos también reservistas. Y esto creo que es más por algo no sé, de a quién tenemos afinidad, ¿no? Es decir, nosotros como tenemos más afinidad a Mises, Rothbard y Hoppe, a lo mejor nos cuesta más criticarlos. Yo no, a mí es que me gusta criticar a la gente que más admiro, así que me gusta ser reservista y poder criticar a Walter Block, por ejemplo, que es alguien a quien admiro en casi todos los otros aspectos. Sí, en una entrevista lo dijiste, que era sí, titán de la libertad. Sí, la admiro muchísimo. Y en cuanto me hice reservista, en cuanto lo tuve claro, no pude esperar a escribirle un correo y decirle, Walter, estás equivocado por esto y esto, porque ya lo tenía claro. Y yo lo único que quiero es poder criticarle y decir, mira, ya he llegado al conocimiento suficiente para poder criticarte. Pues sí, pero una manera, desde el apriorismo extremo, de defender la reserva fraccionaria, es un artículo que tiene Kinsella, que habla de las diferencias entre los contratos de hacer y los contratos de dar, y dice que el contrato de depósito es un contrato de hacer. Yo te pago dinero para que tú hagas algo, para que tú ejerzas la guardia y custodia sobre mi dinero. No te estoy dando nada, simplemente es un contrato de hacer que tenemos tú y yo. Yo te pago a cambio de que tú me ofrezcas un servicio, que es el de la guardia y custodia. Pero el contrato de préstamo a la vista es un contrato de dar. Yo te doy algo a cambio de que tú me des algo en un futuro. Es decir, son contratos condicionales unilaterales. Yo te hago X a cambio de que tú me hagas Y en un futuro, pero que yo te haga X, o sea, que tú me tengas que hacer Y no implica que no te tengan que hacer X. O sea, yo te doy el dinero y tú me lo tienes que devolver, pero si tú no me lo devuelves, pues veremos cómo soluciona eso, pero ya te he dado el dinero, o sea, esa parte del contrato ya ha finalizado, que era la primera parte, y luego ya veremos cómo soluciona la segunda, pero que son contratos distintos. Y esto es una defensa que hace Kinsella, que a mí fue lo que me acabo de convencer dentro del movimiento del apriorismo extremo. Es decir, que es posible compaginar ambas corrientes, aunque sea poco frecuente. Ok. Ahora creo que... A ver,
A ver. Bueno, ahora pasamos a mi parte favorita, lo que sería más filosofía política, ¿no? Ajá. Esto es una pregunta más quizá personal, ¿no? Que desde ¿hace cuándo sos libertario y por qué? ¿Quién y qué te hizo libertario? Hmm. A ver, yo creo que el libertario, no sé si el libertario que yo me identificaba mismo como libertario, pero como persona amante de la libertad y en contra del gobierno he sido toda la vida. Yo me acuerdo, es una anécdota que cuento mucho, que yo me acuerdo con 4 o 5 años, aquí en España, hasta que yo cumplí los 4 o 5 años, aquí en España no era obligatorio llevar el cinturón de seguridad. Entonces yo me acuerdo, cuando empezó a ser obligatorio, tenía 4 o 5 años, yo me encantaba ir sin cinturón de seguridad, yo me ponía en los asientos traseros, subía, bajaba, hacía todo lo que me daba la gana, y de repente me lo pusieron, y yo creo que eso es lo que me hizo libertario, decir, bueno, es que esto, ¿por qué me lo tengo que poner? Estoy en mi coche, aquí sí que más te da que yo lleve el cinturón o que no, mi madre me deja, pues, o sea, no entiendo por qué te tienes que meter ahí. Entonces, eso a lo largo de mi vida ha habido muchos momentos que también lo he pensado, por ejemplo, aquí cuando se pasó en España la ley antitabaco que prohibía fumar dentro de los bares, yo, pues bueno, yo qué sé, yo tendría 7, 8 años, que no me pueden acordar, 9, 10, menos, no, esto fue en 2004, 2005, pues tenía 9, 10 años, pues sí, Sí. siempre lo he sido. Sí, siempre he sido libertario, siempre cuando han pasado estas cosas a lo largo de mi vida, yo me acuerdo de momentos que yo decía, pero es que esto no me parece bien, esto no creo que sea lo correcto. ¿Por qué no me dejas a mí hacer lo que me dé la gana? Entonces, siempre ha sido gran parte de mi personalidad. Yo llamarme a mí mismo libertario, eso quizás sí que fue en la universidad, leyendo más. Me acuerdo de la universidad leer, empecé con Nozick porque lo estudié en Derecho, y alguno más, a Friedman y Sowell, a los de Chicago, porque tuve un profesor de economía bastante chicavense, entonces pues eso los estudié más. Y luego me acuerdo del momento del que me hice ANCAP, que eso fue en invierno, o sea, de octubre a diciembre de 2019. Yo estaba estudiando en Londres y entonces en la biblioteca de mi universidad había todos los libros que te pudieras imaginar, entonces leí sin parar todos los días, no, apenas iba a clases, me pasaba el día en la biblioteca leyendo las cosas que me interesaban. Y pues me dio por ahí, por un podcast de economía que había empezado a escuchar, hablaba mucho de Hayek, empecé a leer más sobre Hayek y luego de Hayek ya fui tirando al resto de la escuela, entonces pasé de Hayekiano en mayo a Rothbardiano, Hopeano en octubre, noviembre, y fue bastante rápido, lo vi bastante claro, una serie de libros me convenció, y hay un libro en concreto que me acuerdo que fue lo que me hizo dar el paso, que lo leí, no leí todo el libro, leí una parte del libro y ya me convenció, que fue el de Anarchy and the Law, de Edward Stringham, creo que se llama, sí. Y tiene una parte que es la de historia. Entonces te cuenta sucesos históricos de sociedades cercanas al anarcocapitalismo, sino anarcocapitalistas. Y eso fue lo que me convenció y dije, vale, ya lo tengo claro. Entonces, bueno, pues libertario, o sea, amante de la libertad lo he sido toda mi vida, libertario desde que empecé la universidad y anarcocapitalista pues hace cosa de 2 años. No, esperaba que dijera. No me esperaba que dijeras hace 2 años, esperaba que dijeras, no sé, hace 10 años, ¿viste? No, pero Es un soy proceso. una persona un poco obsesiva y cuando me obsesiono con algo no puedo parar de leer y pensar sobre el tema. Es decir, cuando Sí, sí, sí. esos meses que me dio por el libertarismo y el capitalismo, pues a lo mejor desde septiembre a diciembre, no sé cuánto leería, pero me pasaba los días leyendo en la biblioteca y a lo mejor no leía libros enteros, simplemente cogía un libro, me leía un par de capítulos, lo cogía, lo dejaba, cogía otro y leí y lo vi claro. Dije, esto está muy claro. Ujú, entiendo. Y según vos, para vos, ¿qué es la ética argumentativa? Digamos, por ahí, críticos desde Juan Ramón Rayo hasta Robert Murphy, que ellos mismos, especialmente Robert Murphy, que es y es naturalista, ¿no? Anarcocapitalista y tiene muchas críticas, ¿no? Entonces, por lo que entiendo, vos la preferís antes que el naturalismo o antes que el pensamiento rothbardiano, que es Sí, previo a Hoppe, que bueno, Hoppe en los 90 si no me equivoco, fue cuando empieza a desarrollar ética argumentativa. Vos, sí, el artículo, el primero lo escriben en el 89, creo, ahí, sí, 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 o sí. 88, sí, por ahí, por ahí. Sí, a mí es lo que más me convence. Yo no lo veo Jope en el libro, en el de... Porque donde más desarrolla la ética argumentativa, bueno, la desarrolla en un capítulo muy corto que es un paper anterior en The Economics and Ethics of Private Property, en el capítulo 13 creo que es, la desarrolla ahí Ahí va. brevemente, pero donde más la desarrolla
Sí, ese. Ujú. Pues donde más la desarrollas en el de A Theory of Socialism and Capitalism, que le dedica un capítulo de 20 y pico páginas que me parece brillante. Es mi libro favorito, lo he recomendado ya muchas veces, aprovecho para volverlo a recomendar. Es mi libro favorito del movimiento, tanto de escuela austríaca como libertarismo, como las dos cosas juntas. Me parece brillante. Y entonces en este libro la desarrolla más y en una nota a pie de página él sí que dice que no lo ve claro que sea compatible con el derecho natural, con el naturalismo, todo esto. Yo sí que lo veo bastante compatible, lo veo una especie de subtipo de lo que defiende Rothbard, lo veo compatible y hasta entendible que de una pases a la otra. Pero bueno, la explico brevemente, que es lo que dice Hoppe, bueno, lo que decimos los libertarios en general, pero bueno, para citar a Hoppe, es que los recursos son escasos, ¿no? O sea, nosotros los hombres actuamos y como actuamos siguiendo o sea, para conseguir unos fines o utilizando unos medios, los cuales son escasos, puede haber conflicto. Bueno, se genera conflicto. Entonces, si queremos vivir en una sociedad pacífica, es decir, si queremos vivir en una sociedad sin conflicto y queremos decidir cuál es el uso de fuerza interpersonal legítima, que es a lo que se dedica el libertarismo. El libertarismo no es más ni menos que una filosofía de mínimos que te dice cuál es el uso de la fuerza interpersonal legítima, o sea, de fuerza entre personas legítima que se puede, es decir, que puede realizar sin tú merecer un castigo. Bueno, pues diciéndote esto, Hoppe te dice, bueno, como va a haber conflictos porque los recursos son escasos, tenemos que poner unas normas para distribuir estos recursos. ¿Cuál es la mejor manera? Bueno, no mejor, porque lo que dice básicamente es cuál es la manera correcta de distribuir estos recursos. Y entonces él te dice, bueno, pues, ¿cómo no puedes argumentar sin contradecirte que otra manera, salvo la propiedad privada, es decir, salvo la no agresión sobre la propiedad de los demás, es la manera correcta? Entonces, esta tiene que ser necesariamente la manera correcta. ¿Y por qué no puedes? Porque si tú lo hicieras, es decir, si tú y yo estamos ahora, vamos a tener un debate. Porque, Hoppe, una cosa que muchos se equivocan es que mucha gente dice, no, pero es que ese debate nunca se da, esa conversación nunca se ha dado, es como el contrato social. Pero es que Hoppe no dice que necesariamente esa conversación se dé entre varias partes, sino que si se fuera a dar, es decir, si tú y yo fuéramos a debatir sobre cuál es el sistema político, es decir, cuál es la manera correcta de distribuir los recursos, cuáles tienen que ser las normas en nuestra sociedad, vamos a decir que tú eres minarquista, entonces tú me dices, no, yo creo que hace falta esto y lo otro, es decir, hace falta pagar impuestos para subvencionar justicia, ¿qué más defiende? La policía y defensa y no sé si algo más. Pues hay las leyes del Parlamento, bueno, por los tres mínimos. Y entonces yo te digo, no hace falta eso. Es decir, lo mejor es que sea todo propiedad privada, tal cual. Cuando en el transcurso de nuestra argumentación, tú te estás contradiciendo porque para argumentar necesariamente tienes que respetar y reconocer mi propiedad privada. Es decir, si tú argumentas, existe una cosa que es la prioridad de la argumentación, que primero, si tú argumentas es porque crees que puedes llegar a una verdad. O sea, tú no puedes decir que argumentando no se llega a la verdad porque decir eso es una afirmación, entonces, bueno, sería una contradicción porque si tú dices argumentando no se llega a la verdad, estás argumentando para demostrar tu verdad, entonces te estás contradiciendo, pues argumentando se llega a la verdad, es decir, la conclusión que lleguemos a través de la argumentación tiene que ser necesariamente cierta. Si tú aceptas eso, que lo aceptas a la hora de argumentar, también aceptas, bueno, además de eso también aceptas que mi cuerpo es mío. ¿Por qué? Porque si no, no podrías argumentar. Si tú te pones a hablar y te pones a hablar a destiempo, es decir, hablas y me contestas 2 años después y a 500 kilómetros de donde yo estoy, no estás argumentando, ¿no? Estás hablando, estás emitiendo sonidos, pero no podemos llevar una argumentación. ¿Por qué? Porque para llevar una argumentación tú tienes que reconocer que este cuerpo es mío, es decir, lo que tú ves soy yo, es la persona que te va a contestar, la persona que te va a dar contraargumentos, y tú tienes que hablarme hacia mí. Entonces tienes que decir, vale, eso que veo es Eduardo, y eso que veo lo tengo que respetar, porque si no, ya no estás aceptando que puedes llegar a una verdad a través de la argumentación, a través de la razón, sino que lo estás haciendo a través de la fuerza. Es decir, si tú reconoces que mi cuerpo es mío y lo respetas, es decir, no lo agredes y crees que así vamos a llegar a la verdad, no puedes decir o no puedes argumentar en contra de estas condiciones que tú has aceptado para argumentar, porque te estás contradiciendo. Es decir, tú estás diciendo, no, yo no creo que haga falta respetar la propiedad privada para llegar a la verdad, pero tú estás respetando la propiedad privada para llegar a la verdad. Entonces, como te estás contradiciendo, la única ética justificable es la de la propiedad privada. Y entonces, a partir de ahí, ya Hoppe dice, bueno, a partir de ahí podemos reconocer que el cuerpo de cada uno de nosotros es nuestro, ¿no? Pero reconociendo eso, nos falta explicar por qué el resto de recursos también es nuestro. Y Hoppe te dice, bueno, el resto de recursos también es tuyo, porque, si lo que quieres es llegar a una manera de
de solventar los conflictos y de no crear más conflictos en una sociedad, tiene que haber una manera de distribuir el resto de recursos. Aceptas que tu cuerpo es tuyo. Pues ¿cuál es la única manera justificable de distribuir el resto de recursos? Que cada uno, el primero que trabaje ese recurso, se adueñe de él. Es decir, Hoppe dice en inglés embroidery, ¿no? El primero que llega a un recurso y pueda delimitar que ese recurso es suyo, como lo dice Hoppe, me gusta mucho, de una manera... Sí, el homesteading, pero él dice que tienes que hacerlo de una manera intersubjetivamente verificable. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo llego al recurso y digo esto es mío, pero no hay manera de demostrar a otras personas, de ahí el intersubjetivamente, que es mío, de ahí el verificable, no tiene sentido. Es decir, yo tengo que demostrar que ese recurso es mío. ¿Cómo? Pues o me lo llevo a mi casa, o le pongo una valla alrededor si es un terreno, o lo cuido, o X o Y. Yo tengo que tener una manera de demostrar que ese recurso es mío. Y en el momento en el que lo hago, pues pasa a ser mío. Eso es el homesteading, la teoría de Hoppe, que hay varias teorías, incluso volviendo a lo primero, dentro de las divergencias de la escuela austríaca, pues hay varias teorías del homesteading. Pues la de Hoppe es esta, que es la que me parece correcta. Y dice, no puede ser el segundo que llegue, porque si es el segundo, el tercero o cualquier otro número, va a ser un número arbitrario y va a generar conflicto. Es decir, nadie va a ser el primero, porque si hay un primero, sabe que el siguiente alguien va a estar esperando para llevarse ese recurso para él, o así cualquier número siguiente al primero. Entonces, de ser así, nadie utilizaría los recursos y nos moveríamos, y no sería una ética o no sería un conjunto de normas que ayudaran a resolver conflictos y a prosperar como personas. ¿Y podríamos decir que nosotros hacemos homesteading sobre nuestros cuerpos, o ya sería irnos muy lejos? No, yo no lo diría. ¿Por qué? Porque tú no tienes que trabajar sobre tu cuerpo. Es el hecho de que tú lo controles prima facie, porque luego aquí ya entra el debate de la esclavitud voluntaria o no, pero el hecho de que tú, a primera vista, seas el dueño suyo, ya te da un derecho superior al de cualquier otra persona sobre tu cuerpo. Salvo que este argumento lo digo yo, ya no lo dice Hoppe, esto lo dice Bloch y lo digo yo, que si hay una manera de demostrar que este cuerpo ya no es tuyo, es decir, aunque a primera vista sea mío porque soy el que lo controla, pero hay una manera de demostrar un contrato que diga que no, que este cuerpo ahora es de otra persona porque yo se lo he vendido, pues eso ya es otra cosa. Pero como a primera vista es mío y yo soy el que argumenta a través de él y tú eres el que acepta que la persona argumentando soy yo, no hace falta, no tiene que haber habido ningún homesteading, simplemente ser yo quien lo utiliza. Y eso es lo que me da el mejor reclamo a él que otra persona. Claro. Y bueno, tocando este tema de esclavitud voluntaria, que en realidad es una contradicción, pero es que no hay otra forma de decirlo, ¿no? Porque vender tu voluntad, tu libertad, o sea, es largo, la esclavitud voluntaria es fácil de decir, por más que sea una contradicción, pero Sí. bueno, digámosle así. Entonces, vos, hay gente creo que Stefan Kinsella niega que esto pueda ser correcto, legítimo, la esclavitud voluntaria, ¿no? Pero digo, vos lo aceptas y bajo esa lógica, alguien que se ha vendido a sí mismo, ¿no? Pongamos el caso, y argumenta contra su amo. En realidad no estaría, en el caso de que este esclavo no sé, emitiendo proposiciones con su cuerpo, ¿no? Proposiciones no libertarias. Él no posee ningún tipo de autopropiedad, por ende no estaría cayendo en ningún tipo de contradicción performativa, ¿o sí? ¿Cómo sería en ese caso? Bueno, estaría contradiciéndose, porque, bueno, esto es mi argumento, no es el de no, ni Hoppe ni Kinsella, porque ellos no aceptan esto, y tampoco se lo escuchaba a Bloch, pero mi respuesta a esto es, él estaría contradiciéndose porque él, al intentar argumentar con su amo, pretende respetar la propiedad privada, pero puede que no la esté respetando si no tiene el permiso de su amo. Es decir, si tiene el permiso de su amo para argumentar contra él, entonces sí que está respetando la propiedad privada porque está haciendo caso a su amo, que es quien tiene la libertad de decisión o quien puede decidir qué hace esta persona con su cuerpo. Es decir, bueno, con el cuerpo del amo, pero que es el cuerpo que controla. Es decir, esta persona con el cuerpo que controla, hace lo que dice su amo. Entonces está respetando la propiedad privada del amo. Si no lo está haciendo, es decir, si el amo le ha dicho que no puede argumentar y aún así está intentando argumentar, entonces está violando la propiedad privada del amo y entonces yo digo que ahí sí que está cayendo en una contradicción performativa porque esa propiedad es del amo y él está intentando argumentar con ella. Entonces intenta argumentar y respetar así la propiedad privada del amo y que el amo respete la suya cuando él no está respetando en verdad la del amo. Es decir, pretende que sí por un lado al argumentar con él, pero a la vez no por utilizar ese cuerpo que él controla pero que es del amo como esa persona quiere. Ok. Sí, no se me había ocurrido eso. Yo una vez me ofrecieron ese argumento, ¿no? Hace unos meses. Y dije, bueno, en realidad sí caería en una especie de contradicción porque si bien no es algo de
el presente, ¿no? Ya que no es más propietario de sí mismo, es algo del pasado, o sea, en algún momento él tuvo que aceptar esas normas de interactuar con alguien, decir, bueno, mirá, yo me vendo a mí mismo, o sea, pero no me parece un argumento tan, No, no me de nuevo, gusta tanto. depende de si el amo le ha dado permiso o no. Si el amo le ha dado permiso, está respetando la Claro, propiedad del claro, amo, no está cayendo en ninguna contradicción. Si no le ha dado permiso, entonces sí que está cayendo en la contradicción porque está intentando argumentar con el amo, dándole así, reconociendo así el derecho de propiedad del amo sobre su cuerpo, sobre el cuerpo del amo, pero no el amo sobre el cuerpo del esclavo. Entonces claro, ahí es claro, donde está el fallo del esclavo. claro. Claro, porque la contradicción, perdón, la ética Sí, argumentativa no es tanto sobre lo que hace uno también, sino también lo que es el otro, sobre percibir al otro, sobre aceptarlo. Entonces, claro, si claro. nos Eso es quedamos uno de los con el problemas. yo, claro, si Eso nos es uno de quedamos, los problemas con la crítica de Rayo, que Rayo utiliza la claro, crítica de Brennan, que no entiende que no es una relación unilateral, bueno, una relación unilateral no puede ser, pero que no es un nicho o una acción unilateral la de argumentar, es multilateral, no sé, pues, pero mal los ejemplos se utilizan dos partes para que sea muy sencillo, pero yo cuando escribo sobre el tema intento ser más preciso, puede haber más de dos partes, pero no es algo unilateral, es decir, la crítica de Rayo es algo así como, a ver si me acuerdo, tengo un artículo al respecto, sí, sí, lo leí. contestando, bueno, no es la de Rayo, es la de Brennan, pero bueno, luego Rayo ha hecho un TikTok hace poco repitiendo la crítica de Brennan, así que bueno, que sí, que tengo ahí el artículo y ahí lo tengo mejor expresado, pero Brennan decía algo así como que hay liberty rights y claim rights, que es algo así Sí, como, en la traducción en castellano no me acuerdo cuál era, pero sé que era privilegios y obligaciones, algo así. Bueno, vamos a decir que son privilegios y obligaciones. Entonces, que tú a la hora, con la ética argumentativa, lo mucho que puedes demostrar es los liberty rights, lo que la gente te concede, es decir, yo te doy permiso a hacer esto, yo te doy permiso a argumentar, pero no los claim rights, es decir, no las obligaciones que tiene la otra persona o que tú le puedes demandar a la otra persona. Pero lo que me parece que no entienden que es algo que no es algo unilateral, entonces al estar argumentando dos, yo tengo unos claim rights que estoy ejerciendo sobre ti, quiera o no quiera, que es decir, yo te estoy obligando a que tú no, bueno, no te estoy obligando, pero yo interpreto que hay una obligación, un claim right sobre mí, sobre no agredir hacia ti. Y tú también lo estás interpretando que existe este claim right, esta obligación de no agredirme a mí. Entonces, si los dos estamos aceptando estos claim rights de manera implícita y los contradecimos explícitamente, nos estamos contradiciendo. Entonces, el problema para mí de la crítica de Rayo es, de nuevo, que no entiende bien la ética argumentativa. sí, sí, sí. Ni Brennan tampoco, ni mucha otra gente. Sí, yo creo que no la entiende bien. Y también está el de Murphy, obvio. El de Bob Murphy, sí. Con otro Sí, tipo que lo hizo, no me acuerdo sé que el está en nombre. contra, pero no me acuerdo. Sí, pero no me acuerdo exactamente qué dice Murphy. En la de Rayo sí que me acuerdo porque escribí un artículo al respecto. Bueno, escribí un artículo contestando a la de Brennan, que en un debate que tuvimos Rayo y yo, me lo enlazó el artículo de Brennan, entonces interpreté que él, como no matizó más, dije, pues será la de Rayo y la de Brennan. O sea, quiero decir, él aceptará completamente. Y entonces, pues esa sí que me la sé porque escribí un artículo al respecto muy cortito, pero ahí está. Pero la de Robert Murphy no me acuerdo. Sé que hace tiempo leí el artículo, pero no me acuerdo la verdad. No, me parece que el de Murphy decía varias cosas y entre ellas me acuerdo eh, que era la de que la argumentación no requería el de respeto o el reconocimiento de la autopropiedad en conjunto, ¿no? Sino de partes, ¿no? Es como, bueno, yo reconozco que tengo un derecho de propiedad sobre mi garganta, ¿no? Mi cerebro, ¿no? Es absurdo, pero no sobre mis Ujú. pies porque no son necesarios para argumentar, ¿no? Pero bueno, me parece que ahí cae en lo mismo un poco que de lo que hizo Rayo, ¿no? Que siempre está con el yo, pero no está con lo intersubjetivo, ¿no? Con el del enfrente, porque se respeta la propiedad de enfrente, ¿no? En conjunto, yo creo. Así que también cae un poco en lo mismo. Sí, bueno, es que no me acuerdo exactamente, pero bueno, la gente que dice no, eso. Yo digo, bueno, pero si yo reconozco que estos órganos básicos son míos y el resto lo necesito para, no solo para argumentar, pero porque es mío, es decir, yo soy el que tiene el mejor reclamo. O sea, si tú reconoces que yo soy esos órganos básicos y el resto del cuerpo está junto a esos órganos básicos, o sea, yo soy el que tiene mejor reclamo a él, porque al final los derechos de propiedad no son más que quién tiene el mejor reclamo a qué bien, es decir, yo a lo mejor tú tienes el mejor reclamo a una propiedad durante muchos años, pero
depende de la sociedad y de cómo se estipule, ¿no? Pero vamos a decir que tú ahora tienes el mejor reclamo a una propiedad, a tu casa. Y ahora llego y digo, no, esta casa en verdad era mía. Entonces, vas a ser mía, ¿no? Si yo lo puedo mostrar, depende de la sociedad, depende del derecho procesal o que surja en esa sociedad, porque eso ya es más difícil saberlo de antemano cuál sería, pero si decimos mal en esta sociedad, tienes hasta 50 años para demostrar que una propiedad que has perdido, que has dejado abandonada, era tuya y recuperarla. Pues entonces, ahora paso a ser yo el quien tiene el mejor reclamo. Entonces, mi manera de interpretar los derechos de propiedad es completamente la de Kinsella, esto me parece el mejor en ese tema, y es la de decir quién tiene el mejor reclamo en cada momento sobre los bienes. Entonces, sobre el resto de mi cuerpo, si yo necesito esto y reconoces que esto es mío y sobre esto no agredes, sobre el resto de mi cuerpo, también tienes que aceptar que yo soy el que tiene el mejor reclamo. Entonces, ahí está no puedo, no sé. Vamos, pues esa sería la crítica que le haría, según lo que me has comentado ahora, a Murphy. Sí. Bueno, y siguiendo, ¿no? Sobre este tema de ética, de derecho de propiedad, etcétera. ¿Tú aceptas la ética argumentativa? ¿Cómo? Y si tú aceptas la ética argumentativa como correcta, ¿lo ves problemas? Sí, yo de hecho me encanta Hoppe. Encontré como un poco más de, no sé si consistencia, pero un poco más de como algo a priori en lo que basarme, ¿no? Éticamente, algo demostrable en el sentido de que es autoevidente, está presente y ya está, con argumentar ya podés llevar a cabo. Obviamente es un proceso largo de explicación y el explicarlo bien, pero como que le encontré como más sentido. Sí, yo me acuerdo cuando entendí que fue como una epifanía de decir, bueno, a ver, yo voy a hacer la diferenciación entre la entendí en su momento, pero cuando leí el de Theory of Socialism and Capitalism, después de leer ese capítulo, la interioricé. Y tuve un momento de epifanía que dije, esto yo creo que no se está entendiendo bien porque es buenísimo, es una cosa que no sé, está bastante, yo creo que se omite o que se ignora bastante la gran contribución que hizo Hoppe, ¿no? A veces no somos conscientes, pero me parece buenísima. Yo creo que la mejor contribución, porque bueno, ha hecho sobre democracia, sobre todo lo que te imagines, ¿no? Pero esto es como algo innovador, así que yo creo sí, que yo se lo escuché en una entrevista que él dijo que que su mayor contribución era eso, y sí, desde luego a mí también me lo parece. Lo demás ya es, pues, en economía no es tan novedoso, algunas cosas puede que aporte, algunas erróneas, en el tema de dinero, en el tema de metodología sigue la de Mises, para mí la explica mejor incluso y la sistematiza mejor, y hay muchas otras cosas que sistematiza muy bien, pero lo que hace para mí la gran contribución de Hoppe, si tuviera que decir una, es esta. Pero igualmente metodología, o sea, tanto en filosofía política, que es esto, como metodología me parece el mejor, sí, uno de los mejores. Sí. Bueno, como decía, sobre este tema de ética y filosofía política, vos que hay como dos miradas muy ¿cómo se dice? Que se enfrentan, ¿no? con respecto a los derechos de por ejemplo, los niños o de los que no tienen un juicio de razón desarrollado o no tienen un juicio de razón en lo absoluto, ¿no? Pero por un tema de una situación especial, ¿no? Y hay ciertas personas como Stefan Kinsella, ¿no? Que ha aportado mucho sobre lo que sería derecho, ¿no? Que dice que hay como obligaciones positivas, ¿no? En lo que es la tutela, ya que uno al tener un hijo, por ejemplo, pone la analogía de tirar a una persona al río, ¿no? Porque si no la rescatase a esa persona, serías culpable de homicidio. Eso es lo que dijo él textualmente. Y que por ende rescatarla, o sea, es un deber rescatarla porque vos es el que generó esa situación, ¿no? Después está gente como Walter Block que se niega a dar una postura de obligaciones positivas y lo que dice es que no, obligaciones negativas. ¿Vos cuál de los dos tomás? No, a ver, los dos aceptan la existencia de obligaciones positivas contractuales, es decir, cuando tú las aceptas. La diferencia entre Block y Kinsella aquí es que Kinsella dice que sí que surge una obligación positiva al tener el hijo, es decir, la mujer al quedarse embarazada, y según Block
no hay no nace, o sea, por esa acción no nace una obligación positiva, Claro. pero los dos aceptan. Es decir, ninguno de los dos dice que Obvio, sí, nunca hay sí, sí. obligaciones positivas porque en los contratos cualquiera de los dos te va a aceptar que sí, ahí sí que nace una obligación positiva que Sí, 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 aceptas sí. tú. Es decir, los dos lo dicen y Kinsella lo dice mucho. Kinsella dice, no, a raíz de lo que decía, dice, no, yo no digo que no existan las obligaciones positivas, digo que no existen las obligaciones positivas no elegidas, es decir, las impuestas, como son las que nos puede imponer el Estado. Entonces, Claro. yo ahí sí que estoy de acuerdo con Bloch y yo he defendido muchas veces el desalogismo y sí que creo que una mujer al quedarse embarazada, depende, sí que a lo mejor puede que dependa de casos, de si lo quería, si no, si cambia de parecer, pero bueno, para defender la postura de Bloch, que es la que me parece correcta en la mayoría de los casos, lo que diría es que no nace una obligación positiva si la mujer, sobre todo si la mujer no la ha querido, es decir, imagina, ¿podría saber a qué se enfrentaba? Sí, pero nacen obligaciones positivas de todo, En los todas las contratos. condiciones secundarias de lo que hacemos. Claro, pero aquí, quiero decir, si hay una obligación positiva de algo que, o sea, si ahora existe un precedente, ¿no? O existe una costumbre, y yo sé que cada vez que voy a tu casa, vivimos en una sociedad en la que cada vez que voy a tu casa, no sé, tengo que llevar algo, tengo que entregarte algo, o no, o cada vez que tú me haces que yo te presto dinero, sé que está mal que te lo pida con menos de un mes de antelación, o sea, con menos de un mes, que te lo tengo que pedir con cierta antelación y te tengo que dejar cierto tiempo para que lo recuperes, ¿no? Vamos a decir que existe esta costumbre en nuestra sociedad. Entonces, si yo rompo esa costumbre, puede que sí que sea que yo, al haberte prestado dinero, he aceptado esa obligación positiva que es costumbre aquí, ¿no? Ahí ya puede haber más debate. Pero si yo simplemente he tenido el hijo, es decir, mantener relaciones sexuales siempre acarrea el quedarse embarazada. No, es posible que yo haya mantenido relaciones sexuales y que piense que no me voy a quedar embarazada. Sí, es posible que yo te haya prestado dinero en este ejemplo que te he dado y yo piense que no tienes que tener cierto tiempo para conseguir el dinero de vuelta. No, en este caso no, en otro sí. Entonces, pues ahí es donde discrepo con Kinsella, que yo diría que depende de los casos, ¿no? Si a lo mejor la mujer lo ha querido voluntariamente, lo ha aceptado con el hombre y de repente la mujer un día se levanta y dice ya no lo quiero, pues entonces ahí a lo mejor Kinsella sí que tiene razón. Pero si la mujer nunca lo quería, ya no hablo de violaciones que apenas se dan, porque es el caso más extremo y tampoco, a lo mejor la mujer no lo quería, simplemente ha practicado, ha tenido relaciones sexuales con uno y de repente, o hasta con su novio, con su pareja, lo que sea, y de repente se ha quedado embarazada sin quererlo. Si era sin quererlo, ya nace la obligación positiva. Yo diría que no, y quién se la diría que sí. Entonces Sí, ahí es donde está el debate. claro. Y Si alguien pero, me puede convencer, si alguien me puede convencer que cada vez que mantiene relaciones sexuales mmm, nace una obligación positiva con el posible futuro bebé que puedas llegar a tener o que pueda llegar a tener la mujer, pues bueno, entonces a lo mejor cambio de posición, pero no creo que cada vez que uno tenga relaciones sexuales nazca esa obligación para con el posible futuro bebé. claro, u otra obligación positiva que podría haber en la tutela o en el embarazo sería muy bizarra y muy improbable, pero que la da en Teoría del Caos. No sé si lo leíste, muy corto. Robert Murphy lo escribió Sí, en Teoría del Caos, ¿no? De que habla de que, bueno, en los matrimonios podría haber un contrato entre los que se casan y, bueno, y firman el contrato y dicen, bueno, yo no mataré a mi hijo. Bueno, eso sería una forma también de verlo, una obligación positiva, pero sería muy distinto sí, y muy improbable. sí, claro, no, pero yo ahí sí que acepto que si tú firmas un contrato con tu pareja de, en caso de quedarme embarazada, no voy a abortar, o aunque no me lo quede, yo que sé, algo que puede ser posible, ¿no? Que digan, aunque no me lo quede yo, tú te haces cargo de él. Es decir, si yo me quedo embarazada y no lo quiero, tú te haces cargo de él, nos separamos y ya está. Es posible que, entonces ahí sí que diría que ha nacido la obligación. Claro, Eh, sí que lo veo difícil que surja, o a lo mejor de esa manera tan fría, a lo mejor parece un poco frío, ¿no? claro, Que vas a claro. firmar que vas a casarte y tienes que firmar ese contrato. Pero bueno, sí que lo veo posible y en el caso de darse, sí que diría que la mujer entonces lo tiene que mantener, al menos hasta para que el hombre se haga cargo de él, si es lo que el hombre quiere. Sí, aunque sería en realidad, si es que se Pero rompe. entonces eso sería básicamente el desalogismo, simplemente que quien se hace cargo del bebé una vez desalojado es el hombre. Sí. No, que decía que igualmente en ese caso que hipotético que yo di sería en realidad una violación del contrato hacia la pareja y no necesariamente acepta ningún tipo de autopropiedad sobre el feto, ¿no?
O sea, no necesariamente lo aceptas, Sí, sino que exacto. sería algo más como entre la pareja. Y digamos, vos porque ves como desalojista la autopropiedad de una persona, bueno, del feto, sí, persona se podría decir, que no es capaz de argumentar ni tener obligaciones negativas ni nada. ¿Vos cómo justificarías esta autopropiedad? Bueno, simplemente diría que por el hecho de ser persona, parte de la naturaleza de las personas, lo que nos hace ser personas, bueno, sea, a lo mejor es meterse más en biología o en neurociencia, pero bueno, lo que nos distingue a las personas del resto de animales, lo que nos distingue a los seres humanos del resto de animales, es una cosa que se llama, bueno, lo tenemos todos, pero el nivel que tenemos desarrollado, una cosa que se llama teoría de la mente, es decir, la Claro, capacidad de pensar sobre pensar, ¿no? Es decir, pensar varias etapas, si lo quieres, por adelantado. Esto es una cosa que es intrínseca al ser humano, que es lo que nos da la capacidad de razonar. Los otros animales no pueden razonar porque no son capaces de pensar en yo te quiero convencer y para convencer tú me has dicho este argumento, entonces yo te tengo que contestar con este. No son capaces de hacer todas esas distintas etapas, de diferenciarlas y de poder pensar y planear con antelación. Como ninguno de los animales es capaz de razonar, ya no con nosotros, sino entre ellos por sus limitaciones biológicas. Es decir, ningún otro animal que se sepa hasta ahora puede llegar hasta un tercer nivel de teoría de la mente superior. Es decir, los animales pueden pensar, si yo te pego, tú me vas a pegar de vuelta. Eso sí que pueden. Esos son los dos niveles, ¿no? Primer nivel es yo te pego, segundo nivel es tú me pegas de vuelta. El tercer nivel es si tú me pegas de vuelta, va a venir el otro mono más grande y me va a defender. Esto ellos no lo pueden pensar. O por lo menos hasta ahora no se ha descubierto que puedan. Solo se ha descubierto que los seres humanos somos los únicos que podemos. Entonces, ¿por qué? El hecho de que nosotros podamos, el hecho de que nosotros tengamos esta capacidad de razonar, de planear y por tanto que sea innata en nosotros la capacidad de argumentar, es lo que yo digo que es lo que nos da el derecho, aunque no lo podamos expresar, porque una cosa es tener la capacidad y otra cosa es la poder expresarlo, ¿no? Entonces, a lo mejor una persona, un bebé, no tiene todavía el poder de expresarlo, pero esa capacidad es innata en él por el hecho de ser Homo sapiens, y una persona vegetal lo mismo, es decir, porque un bebé no puede argumentar, vale, pero un vegetal tampoco, pero tampoco creo que entonces, por el hecho de no poder argumentar en ese momento, sea razón suficiente como para que eliminarte, o sea, como para decir, vale, pues no te mereces ningún derecho. No, simplemente sí, sí, sí. tienes esa capacidad, has nacido con esa capacidad por el hecho de ser humanos, o sea que hemos evolucionado y hemos sido capaces de expresarnos y razonar y por tanto decir, esto es mío y eso es tuyo y de yo pensar, vale, si esto es tuyo y yo lo violo, me va a pasar esto otro, voy a tener este castigo. Como somos capaces de comprometernos y de tener obligaciones entre nosotros, también esto nos da los derechos, que es, yo tengo la obligación contigo de no te voy a agredir, entonces tengo el derecho a hacer cualquier cosa que no agreda a los demás porque tengo una obligación con los otros. Esto Sí, solo somos capaces de hacerlo nosotros porque somos los únicos que podemos pensar más allá, el pensar en pensar, ¿no? Entonces, claro. por eso es lo que nos da a nosotros el ser humano este derecho, es decir, los derechos entre nosotros, somos los únicos que nos podemos dar derechos y obligaciones entre nosotros. Claro, porque es una cuestión de esencia y no de acto. Sí, exacto, es decir, es el que tú por el hecho de ser humano, ya tienes esa capacidad innata, que no, de Sí, nuevo, que no la puedes expresar, bueno, pues son cosas coyunturales, ¿no? Del momento, por lo que sea, imagínate que estás mudo, ¿qué pasa? Que el día que estés mudo y no puedas argumentar oralmente, yo te voy a decir, vale, pues ya mereces morir, pues no. claro. Este, O sea, de nuevo es lo que digo, no se tiene que dar la argumentación expresa para que yo respete, para que tú seas merecedor de derechos de propiedad, sino que se tiene que dar, la argumentación puede ser hipotética. En el caso de que tú pudieras argumentar y tú como ser humano puedes argumentar, tendremos que respetarnos tal cual. Pero yo no puedo decir, en el caso de que el mono pudiera argumentar o argumentarse conmigo, pero porque el mono no puede argumentar conmigo todavía, lo que sí. se sepa. Ujú. Bueno, para no quise robarte mucho tiempo, como hice esas dos divisiones, pero también hice dos preguntas No, me lo estoy pasando muy bien, ¿eh? ¿Cómo? Que me lo estoy pasando muy bien, que no te preocupes. Gracias. No, elaboré también dos preguntas ahí en escribir que me estaba fijando en el celular. Le puse preguntas bonus, que son dos preguntas que son como más, qué sé yo, no están en esa clasificación de
filosofía política, ¿no? Ética, ni tampoco en Sí. economía. Una de esas dos preguntas es, eh, ¿qué preferís? O sea, obviamente no tiene que ser porque blanco ni negro, ¿no? Puede ser un intermedio, ¿no? O cualquier otra vía, pero ¿te vas más por el agorismo o por el reformismo de rothbardiano, ¿no? De meterse, populismo de derecha o agorismo contra la Ah, economía. en estrategia, pues diría que agorismo completamente es lo que a mí me convence más. No creo en la política, no creo en la reforma, no creo en los políticos en general. Entonces, creo que por muy buenas intenciones que puedas tener, te acabas corrompiendo y si no, no sirve de nada lo que haces, te acabas frustrando. Pues lo veo como una pérdida de tiempo, un pasatiempo. Si tú dices, oye, mira, yo soy consciente de esto, para mí es mi pasatiempo hacer esto y quiero meterme aquí o lo que sea, pues bueno, pues adelante, pero no creo que ahí es donde se cambien las cosas. Creo que las cosas se cambian en otro terreno, o bien en los counter economics, ¿no? En la contraeconomía, el laborismo y todo eso, o intentando dar la batalla cultural y acercando a cuanta más gente posible a tu postura, pero desde el lado de las ideas y desde el lado de fuera de la política, es decir, la argumentación y el convencer a alguien voluntariamente, ¿no? Contigo te intento convencer, lo consigo sí, no, pero sin que yo desde mi partido te diga tienes que aceptar esto. Imagínate que ahora, yo que sé, tú que eres argentino, ¿no? Sí, Pues Milei llega a ser presidente de Argentina y dice, vale, pues esta es yo que sé, voy a cambiar, vamos a hacer una reforma educativa y se va a dar esto, y solo se van a dar estas cosas. Entonces, bueno, me parece un poco hipócrita que a lo mejor desde la reforma educativa fuerces a la gente a estudiar lo que tú quieres, a tus ideas. Me gustaría, a lo mejor soy un poco idealista, pero me gustaría que la gente lo quisiera hacer de manera voluntaria. sí, Y como lo que yo predigo es el voluntarismo, pues espero que mis ideas lleguen a la gente y las acepte voluntariamente. sí. Pero tampoco soy excesivamente crítico en el sentido de, bueno, si consigue hacer algo me alegraré por él, simplemente que es una cosa que desde luego no es para mí. Ujú. Hacer algo me refería a Milei. Si Milei o algún liberal en política consigue hacer algo, pues me alegraré por lo que ya ha conseguido, simplemente no es para mí y no creo que sirva para mucho. De hecho, prefiero el aceleracionismo incluso, ¿no? De, mira, voy a votar a Podemos, a veces lo pienso, bueno, yo no voto, pero si fuera a votar diría, voy a votar a Podemos para acabar con todo esto cuanto antes mejor, que la gente se dé cuenta lo muy mal que son estos partidos y bien, yo como tengo mi dinero por ahí escondido, pues me siento un poco seguro. Entonces, ahorita a full, no, porque hay gente que por ahí dice, no, yo mismo, a veces yo cuestiono mucho, ¿no? Soy muy de cuestionar, ¿viste? Las cosas y hace unos meses, hace un par de meses, semanas, por ahí era 100% ahorista y a veces, y a veces se me va por pensar decir, bueno, a ver, entre votar derecha e izquierda o liberalismo derecha con izquierda trotskista y bueno, pero a veces, A ver, aquí no hay una respuesta correcta. Esto es simplemente lo que tú sientes que es lo correcto. A lo mejor en ese momento, ¿no? A lo mejor yo dentro de 10 años digo, pues sí, que voy a votar o voy a donar dinero al PERIB o voy a hacer cualquier otra cosa. claro, O voy a promover estas ideas o las otras desde una campaña o sin participar yo, pero ayudar a la gente a promoverlas. No hay una respuesta correcta a esta pregunta, simplemente lo que tú sientas que es lo correcto en su momento, claro, lo que veas que te sacia más. Yo nunca estudié políticas, pero nunca me vi dentro de un partido, nunca me gustó, no me gusta cómo se organizan, la gente que está ahí, no me gusta nada de eso, no es mi vida, entonces pues prefiero apartarme. sí. Sí, de hecho, algo que pienso, ¿no? Hay un liberal en Argentina que se llama José Luis Espert, ¿no? Y que decía, bueno, hay que meterse, no sé si lo dijo experto o Milei, pero dijeron, sí, hay que meterse en el barro. Y yo pienso, está bien, meterse en el barro es una metáfora, pero digo, meterse en el barro es también ensuciarse, ¿no? Como, Sí, te literal, metes, estaba o pensando en eso, sea, sí. te hace ensuciar, o sea, metafóricamente hablando. Es como, bueno, pero bueno, sí, yo me corro casi 100% del algoritmo, ¿no? A veces pienso, pero bueno. Este, y la última pregunta, que Ujú. más, quizá la más corta, pero la más difícil. eh, si tuvieras que hacer un top 5 de personas más influyentes, referentes, ¿no? Obviamente en este contexto del libertarismo, ¿cuáles elegirías? En mi pensamiento, vale. Mm, lo voy a hacer por partes, así me es más fácil, ¿no? Lo voy a hacer secciones y así pues me cuesta menos. Dentro de
lo voy a dividir entre economía y, y filosofía política, pues dentro de filosofía política, dentro de ética, mm, diría que Kinsella, Sí. dentro de metodología diría que Hoppe, dentro de soluciones libertarias diría que Walter Block, ¿Soluciones en qué y sentido? ahora ya de cómo se haría X o Y en el libertarismo, que el libertarismo es la respuesta al libre mercado, porque el libertarismo, cómo se privatizarían las carreras, ¿no? Que tiene un Claro. libro sobre esto. Todo eso, ¿cuál sería el castigo libertario correcto? Pues todo eso, Walter Block. De hecho, tiene un paper que me gusta mucho al final, dice la justificación libertaria o la justificación ausolibertaria o lo que sea, la justificación que él da de la ética libertaria. Entonces él cita a Hoppe, explica el argumento de Hoppe y él dice, bueno, aquí ha habido un poco de división intelectual. Hoppe, o sea, el profesor Hans Hermann Hoppe, por un lado, se encarga de justificar los derechos de propiedad y yo, por otro lado, me encargo de, una vez están justificados, cuáles son las implicaciones de esto. Así que en todo lo que es implicaciones de propiedad privada, el que más me gusta es Walter Block. Sí. Luego, ¿qué más? En economía, pues, no sé si decir Menger o Mises. Voy a decir Mises. Y luego en teoría monetaria, que es lo que a mí ahora más me gusta, lo veo difícil. Quizá, no sé si decir White o Rayo. Voy a decir Rayo, pues esos 5. Sí. Pensé que ibas a meter a Rothbard. Estaba seguro de que en alguna Me he iba. sabido, sí, iba a decir justo ahora. Me he sabido mal no meter a Rothbard, pero eh, Rothbard es como el, no de todos, pero en cuanto a los tres primeros que he dicho, es como el padre de los tres, ¿no? En Claro. ética, en derechos de propiedad o en entendimiento de implicaciones de los derechos de propiedad y implicaciones del libertarismo, es como los tres están a los hombros de Rothbard, ¿no? Están a los Claro. hombros del gran gigante que es Rothbard, que es uno de mis favoritos. De hecho, si me hubieras dicho, di tu austriaco favorito, pues yo tengo una lista que actualizo de vez en cuando, es un poco friki por mi cuenta, pero la tengo en la lista hecha y el número 1 es Rothbard y no ha cambiado desde hace, creo que nunca, desde que la hice la lista. Pero, claro, digo, bueno, Rothbard es mi número 1, pero me parece que Block es un poco mejor que él en esto, esto y esto, pero solo lo es por Rothbard. Entonces, y Claro. Kinsella igual, solo lo es por Rothbard. En teoría de contratos, solo lo es por Rothbard porque sigue la de Rothbard. Y Sí. Hoppe en ética, bueno, ahí sí que en parte por Rothbard, pero en parte por por su estudio aparte con Habermas. Pero me ha sabido mal dejar a Rothbard aparte, lo tengo que decir. Sí. No, sí, algo que yo pienso es que muchos critican a Rothbard, ¿no? por ciertas cosas errores o cosas, especialmente los aboristas que dicen no, porque Rothbard y lo tachan de no, que con su vida reformista o lo que fuera, ¿no? Pero después uno lo piensa bien Mm. y si no fuera por Rothbard, digamos, Rothbard, ¿qué tenía anteriormente? Tenía Molinari, tenía los anarco-individualistas, no, pero no tenía la tradición de No, sí, Hoppe. O sea, él fue claro, el claro. que, claro, no tenía mucha inspiración, él fue como la raíz y bueno, después lo corrigieron. Yo, porque he hecho trampas y lo he hecho por partes, pero si no lo hubiera hecho por partes, si hubiera pensado a lo libre, sí que hubiera dicho Rothbard. Yo, de hecho, es que a mí me encanta Rothbard. Sí. Pero eso, pero bueno, me parece que claro, Kinsella tuvo la suerte de leer a Rothbard y de hacerle mejoras aquí igual allá y Block igual. Y es curioso porque a mí lo que más me gusta es teoría monetaria y en teoría monetaria Rothbard me parece bastante malo. Pero bueno, es lo que Rothbard acuñó como la ley de Rothbard, que todo es bueno salvo en lo que se especializa, pues también se aplicó a Rothbard esta ley. Así que, bueno, salvo en eso, Rothbard me parece muy bueno. Ujú. Bueno, ya se terminan las preguntas. Vale. Fue un placer. A ver cómo es esto. Pero bueno, si algún día tengo más preguntas, no sé qué, te llamo de vuelta. Así que muchas gracias por Claro. participar, te agradezco, así que en unos días, no sé, pronto, porque no hay mucho para editar, pronto lo subiré a YouTube. Así que bueno, te agradezco, Perfecto. ¿Me avisas? dale, chau, Nunca me veo de vuelta, pero bueno, los tengo por ahí los vídeos. dale, chau, chau, chau.